El amor, esa emoción tan intensa y tan distinta según la persona en la que se instale, produce obsesión, produce hambre y en algunos puede llegar a enloquecerlos. Se presenta bajo muchas formas: amor fraterno, amor parental, amor romántico. Todos son diferentes entre sí, pero todos sirven para lo mismo: crear un puente entre las personas, unirlas. Sin embargo, bajo ciertas condiciones el amor deja de ser un refugio y se convierte en una trampa para los más incautos. No fue un amor luminoso, no llegó con promesas ni gestos grandiosos, sino en silencio, como una humedad que se filtraba por las paredes sin que nadie lo note. Al principio parecía inofensivo. Una atención constante, una presencia que nunca fallaba, una voz siempre al otro lado. Nadie desconfía de quién se queda cuando todos los demás se marchan. Pero había afectos que no buscaban compañía, sino posesión. Amores que no unen sino que aprietan, que no construyen puentes sino jaulas. Cada encuentro dejaba un rastro de ansiedad y deseo mezclados. Cada palabra era un tirón invisible, cada silencio una presión que nadie podía ignorar. Y cuando finalmente uno se da cuenta de que la puerta nunca estuvo cerrada, ya que ha olvidado cómo era vivir fuera. Ese era el amor de ellos, el que consume, el que atrapa, el que deja cicatrices invisibles y un hambre que nunca se sacia. Se conocieron en un café pequeño, donde la lluvia golpeaba las ventanas y el aroma a café recién hecho llenaba el aire. Él estaba sentado solo, con un libro abierto frente a él, y ella se sentó en la mesa de al lado sin pedir permiso. Una conversación ligera surgió de inmediato, comentarios sobre la música, el clima, alguna broma sobre la fila interminable para el café. Al principio todo parecía casual, casi inocente. Él sonreía con demasiada atención, recordando cada palabra que ella decía. Ella notó que siempre parecía estar en el momento exacto, apareciendo donde ella estaba como si el destino los hubiera dispuesto. Pequeñas cosas comenzaron a colarse entre la rutina diaria. Mensajes demasiado rápidos, preguntas insistentes sobre con quién hablaba, comentarios sobre lo que ella hacía incluso cuando no estaba cerca. Nada que alarmara demasiado, parecía preocupación, interés, cariño, señales tan sutiles que pasaban desapercibidas. Pero eran pequeñas grietas en la fachada, una insistencia que se disfrazaba de cuidado, un halago que contenía un filo invisible, una presencia constante que empezaba a sentirse como vigilancia. Y ella, confiada, veía en todo eso atención y afecto, sin notar que cada gesto era una pieza del rompecabezas que la atraía más y más. Seguía pensando que era cuestión de cariño, de atención. Él la llamaba a cualquier hora, siempre con excusas pequeñas. Quería asegurarse de que había llegado bien a casa, que no estaba sola, que había comido. Solo quería cuidarte, decía, y ella sonreía sintiéndose especial. Pero luego vinieron las sutilezas que empezaron a incomodar. Comentarios sobre su forma de vestir. Cada vez que ella intentaba poner límites, él se mostraba herido, como si cada negativa fuera un rechazo intolerable. Las llamadas se volvieron más frecuentes, los mensajes más insistentes. Si ella tardaba en responder, aparecían reproches disfrazados de preocupación. No sé si estás bien, ¿por qué no me contestas? Era atención, sí, pero con un filo invisible que iba marcando territorio. Los amigos empezaron a notar su cambio. Hablaba menos de ellos, revisaba su teléfono antes de contestar. Dudaba de sí misma más de lo que había hecho nunca. Lo que había comenzado como un interés apasionado se estaba transformando en control disfrazado de afecto. Y mientras ella se acostumbraba a la intensidad, él observaba y ajustaba cada movimiento, cada palabra, como quien prepara una jaula sin que el pájaro se dé cuenta de que está dentro. Con cada encuentro, ella sentía como algo en su interior se encendía. Era una adrenalina extraña, un vértigo que no podía controlar. La intensidad de sus palabras, la urgencia de su atención, la manera en que todo giraba en torno a él. Él la hacía sentirse viva, deseada, importante. Y cuando más intensa se volvía la relación, más fácil era olvidar las pequeñas alarmas que antes la habían incomodado.
Cada reproche disfrazado de preocupación se convertiría en un recordatorio de que debía esforzarse más. Sentía que si fallaba, él podría alejarse y la idea de perderlo era insoportable. Era un juego de espejos donde ella empezaba a dudar de sus propios límites. Sus emociones estaban siempre en su punto más alto. Una discusión se transformaba en reconciliación apasionada. Un reproche se convertía en elogio disfrazado de preocupación. La intensidad la enganchaba y poco a poco se convirtió en parte activa del ciclo. Cada vez que él la manipulaba, ella justificaba sus acciones, se exigía más, se volvía más obsesiva, más dependiente. Sin darse cuenta ya no era solo víctima, era cómplice involuntaria de su propia cárcel. Llegó un momento en que todo se volvió claro, aunque dolorosamente tarde. Cada gesto y cada palabra ya no eran signos de cariño, sino herramientas de control. Y ella comprendió que había estado atrapada en un ciclo que había alimentado sin darse cuenta. Pero todo cambió el día que vio a otra pareja, una amiga, otra mujer que parecía feliz desde fuera. Pronto notó los mismos gestos, las mismas palabras, los mismos silencios que le habían atrapado a ella, solo que esta vez los roles estaban invertidos. La agresora era mujer. Al observar esa relación, vio cómo la intensidad se convertía en control, cómo la culpa y la manipulación atrapaba a la víctima. Era un reflejo perfecto de lo que había vivido, pero con las caras cambiadas. Y fue entonces cuando lo entendió. El abuso no tiene género. Los manipuladores pueden ser hombres o mujeres, y ambos usan sus propias herramientas para conseguir sus objetivos. Atención disfrazada de cuidado, reproches disfrazados de preocupación, intensidad disfrazada de amor. Se vio reflejada en esa otra víctima y comprendió el ciclo en su totalidad. Reconoció sus propios errores, que participó involuntariamente en la dinámica y cómo la obsesión y el control la habían envuelto. Pero también vio la salida. Al mirar desde fuera entendió los patrones y reconoció que podía romperlos. Sintió un vértigo diferente, el de la libertad. Aprendió que el amor no debía doler, que la pasión no debía atrapar y que la verdadera fuerza estaba en reconocer la manipulación, no en justificarla. Entendió finalmente que cualquiera puede ser víctima, cualquiera puede ser abusador y que la clave está en identificar los hilos invisibles antes de que sea demasiado tarde. El amor que la atrapó, que la obsesionó y que la hizo sentirse parte del problema, ya no podía tocarla. Había aprendido al precio de cicatrices invisibles que la intensidad no siempre es amor y que la libertad empieza cuando uno reconoce las cadenas y decide soltarlas.